Romanos 8:37 dice la palabra: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que ni la muerte, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero termina diciendo: y en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Las que tú estás viviendo. Esas peleas, eso que tú estás batallando, en eso eres más que vencedor. No sé contra qué tú estabas peleando, cuál era tu batalla, pero el Señor te dice: eres más que vencedor en Cristo Jesús. Puedes más en el nombre de Jesús. Y aquí es como una victoria rotunda. Más que vencedor, es una completa victoria. Y ¿saben algo? Siempre que hay batallas y el equipo que gana, el ejército que gana, siempre se lleva un botín. Siempre hay un botín para recoger. Y Dios, de esta batalla que nos ha dado la victoria, nos deja un botín para recoger, nos deja bendiciones. Amén. Entonces puede que tú estés peleando todavía la batalla, pero saben, si tú buscas al Señor, si tú ayunas y le dices: pelea por mí, Señor, mientras que yo ayuno, mientras que yo oro, Señor, mientras que yo aplico la sangre de Cristo sobre este asunto, pelea en los cielos por mí, Dios te da la victoria. Tenemos la salida. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas demoníacas. ¿Quieres salir de la situación en que estás? Usa tus armas espirituales y Dios te da la victoria. Amén. Y algo que oraba ayer es: debemos cantar o cantemos por la victoria. Ustedes saben que cuando Dios le dio a Ana, la madre del profeta Samuel, la victoria, ¿qué hizo ella? Dice que entonó una canción de victoria. ¿Cuándo más? David, el rey David, cuando Dios lo libró de Saúl, cuando Dios lo libró de esas batallas que se le venían encima, él también, eso lo vemos, el cántico de Ana lo vemos en 1 Samuel 2, del 1 en adelante. El canto de David de victoria está en 2 Samuel 22, del 1 en adelante. Pero quiero que miremos nosotros en esta mañana y nosotros también cantemos por las victorias. Tenemos que cantar hoy por la victoria que el Señor nos dio. Dios nos dio una victoria. Dios nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen: Dios nos dio la victoria? Ya Dios te dio la victoria en esa situación que tú estás pasando. Ya tienes la victoria. Amén. Y en Éxodo capítulo 15, del verso 1 al verso 7. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Faraón, y fue de una manera extraordinaria. Esa fue la palabra que el Señor nos dio para ese ayuno. Y era, Dios nos dio una orden como iglesia: saquen a mi pueblo que está en esclavitud del mundo, que está en esclavitud y está allí oprimido por Faraón. Sáquenlos de ahí. Bueno, eso está en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 13. Esa fue la orden que Dios nos dio. Pero también era que si algún familiar tuyo o en tu propia vida sentías que había un faraón, que había un opresor, que había una esclavitud, también ibas a ser libre de ese faraón, de esa esclavitud, cualquiera que sea. Y ahora, hoy estamos cantando por la victoria. Amén. Hace 8 días empezamos el ayuno y todos: ay sí, el lunes no, yo 1 de la tarde y estoy así. Pero miren, lo que pasa es que es guerra espiritual.
Dice la palabra en Éxodo 15, verso 1 al 7. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente canto al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. ¿Cuántos saben que Dios triunfó por nosotros? Dice, arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Tú tienes que declarar lo que el Señor hizo. Él nos ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Arrojó al mar a los carros y al ejército de Faraón. Los mejores oficiales del Faraón se ahogaron en el mar. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como a paja en el nombre de Jesús. Esto es lo que tenemos que nosotros declarar. Amén. Declarar. Cada día del ayuno fue maravilloso. O sea, el día lunes, desde hace 8 días, aplicando la sangre, viendo cómo en el mundo espiritual estaban sucediendo cosas extraordinarias. De pronto ustedes algunos no lo vieron, pero yo podía ver cómo Dios descendía del cielo, cómo el Espíritu Santo estaba ordenando a esos ángeles que vinieran y pelearan por nosotros. Y cada día con un derramamiento de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene tanto poder. Yo ayer estábamos leyendo el libro de Éxodo y veía, creo que es Éxodo, 31 o 32, donde se habla de la consagración de los sacerdotes. Y cómo veíamos que para que Aarón y sus hijos pudieran entrar al lugar santísimo, pudieran oficiar como sacerdotes, hubo 7 días donde cada día había un cordero, donde cada día había un derramamiento de sangre. Y dice, 7 días santificarás a Aarón y a sus hijos. 7 días habrá un cordero que se sacrifica en la mañana, otro en la tarde, y cuando terminen los 7 días, Aarón y sus hijos estarán en completa santidad y podrán oficiar, podrán entrar al lugar santísimo e interceder por el pueblo. Y luego sigue diciendo la palabra y titula el altar del incienso. Y dice, y tú vas a santificar el altar del incienso. Y dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Vas a hacerlo con un sacrificio de un cordero. Y vas a tomar esa sangre que limpia el pecado del pueblo y vas a santificar el altar del incienso. En el altar del incienso solo se quemaba incienso para Dios. Ahí no habían sacrificios. Y dice la Biblia que ese altar era el más sagrado para Dios. Dios mismo hablando dice, y santificaréis mi altar con la sangre del cordero que se sacrifica por el pecado del pueblo. Dice, porque ese es mi altar más sagrado para mí. Y saben, yo estaba leyendo esa porción cuando se me corre el velo y veo más el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre para limpiar, para santificar, para purificar. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo decía, Señor, si un cordero santifica el altar más sagrado para Dios, un animal, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede a nosotros santificar para que seamos aptos para el servicio de Dios, para que seamos una iglesia santa, una iglesia pura. Diga, hay poder en la sangre del Cordero. Y yo le decía a Álvaro, mi amor, no es que la gente se repase y diga, sí, por la sangre de Jesús, sí, la sangre, no sola. Y yo oraba y le decía, Señor,
No solo un conocimiento intelectual de la sangre, de los versículos, sino una revelación de tu sangre, Señor. Porque hoy puedo ver más el poder de la sangre del Cordero. Puedo ver cómo la sangre limpia, purifica todo, lo hace santo para Dios. Pero se necesita una revelación. Por eso dice en el libro de Efesios 1, 16, 17, que Pablo doblaba sus rodillas y oraba. Y decía: Señor, clamo porque tú les des a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía: Señor, revélame el poder de tu sangre. Y le clamo hoy: revélame el poder de tu sangre, Señor. Revélame el poder de tu sangre, Señor. Trae revelación a tu iglesia, Señor. Que cada familia sepa, no por conocimiento intelectual, no porque se lo sabe de memoria, sino porque le he revelado a su espíritu el poder que hay en la sangre del Cordero. Porque cuando la iglesia sepa en su espíritu el poder que hay en la sangre del Cordero inmolado de Dios, Jesucristo, el enemigo huye. Mientras que tú tienes un conocimiento intelectual, tú puedes repetir 1000 veces: y por la sangre de Cristo echó fuera al diablo. Y dice: ni sabe qué es lo que está haciendo. A él le dijeron que eso decía. A él ha leído, pero no ha venido la revelación. Necesitamos la revelación que da el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más el poder de la sangre del Cordero? Que haya la revelación. ¿Por qué? Porque tú andarás en victoria. Yo digo, Dios nos ha dado la victoria. Y a muchos les veo la cara de que dicen: no sé de qué está hablando esa señora. Como de que, pero no sabe cómo estoy yo. No han visto la victoria. No se les ha revelado lo que sucedió en estos 7 días. Algo extraordinario ha sucedido en el mundo espiritual. Yo lo percibía. Y claro, una noche, creo que fue el jueves, ahí nos conectamos a las 9 de la noche y yo llena de pasión: Señor, los ángeles destruyen, Señor, pero lo creo en mi corazón. Y como a la medianoche, sentí que algo cayó encima de la casa. Y el diablo me dijo: te mandé un espíritu aquí para que estás fastidiosa, me estás fastidiando, estás re fastidiosa. Y yo dije: me encanta ser fastidiosa para el diablo, pero para Dios quiero ser de mucho agrado. Y claro, imagínate, yo tenía al pastor ahí al lado y yo, bueno, ¿dónde está la guerrera espiritual? ¿Dónde está la guerrera espiritual? Yo dije: pues ¿sabe qué, Satanás? Yo ni me voy a levantar, ni voy a despertar a mi esposo. Yo me volteé a la derecha y dije: voy a dormir, porque sé que alguien está peleando por mí. Mi casa está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y ¿saben? Entró una paz, pero así como que alguien me hubiera dicho: duérmete, niña, duérmete ya. Profunda quedé. Claro, yo sé que estamos en guerra espiritual, hermanos, y este año es de guerra, pero las victorias van a ser contundentes, rotundas, por la sangre de Cristo. Miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ahora que estamos ya en el capítulo 33 y 34 de Éxodo, le abre uno los ojos para ver el sacrificio de Jesús. Ahora seguimos con el libro de Levítico. El libro de Levítico es fuerte. ¿Por qué? Porque sacrificio, derrame sangre, sacrificio, sangre derramada, sacrificio, sangre derramada. Pero saben, cuando uno lee esos libros del Levítico, solo es que le corre el velo y puedes ver el poder de la sangre de Cristo. Por eso toda la Biblia es necesaria. Toda la Biblia es igual de importante, desde Apocalipsis hasta Génesis. Toda la Biblia, porque toda la Biblia te lleva a Jesucristo. Toda la Biblia te lleva a Jesús. Y este libro de Levíticos, la primera vez que lo leí, yo dije: ay, Señor, ¿será que me salto estos capítulos? Porque solamente degolla, sangre degolla, y como que, oh Dios, me gustan las películas de acción, pero esto ya es para mayor de 18, no mentiras. Si no les gustan las películas, a mí me gustan las películas de acción, así, no que derramen tanta sangre, pero sí.
Pero si no te gustan las películas de acción, no leas Levítico, no, mentiras. Hay uno, dice esto, John Wick le quedó chiquito aquí a David, a Sansón, a Jefté, a todos ellos. Entonces, tú no se asombren de esta. Ay, mijito, usted que está viendo, mamá, pero es que yo leí la Biblia, no, mentira. Esa película salió del libro de Levítico, no, mentira. De Sansón, cuando destruyó a todos, mataba a 100 de una sola y les quitaba el prepucio. Yo digo, Dios mío, eso sí es más sangriento que algunas películas, ¿sí o no? Pero no, mentiras. Entonces, leemos el Antiguo Testamento y vemos a Jesús. Vemos la victoria del Señor. Que hoy tú puedas cantar la victoria de Dios. Yo estoy dichosa en mi espíritu, gozosa en mi alma, de la victoria que Dios nos dio en estos 7 días de ayuno. Hoy hace 8 días que iniciamos el ayuno, el Señor me dio esta palabra que es el segundo punto, si están tomando apuntes: bendición a cambio de maldición. Estábamos aquí en la alabanza. Yo amo la alabanza de mi iglesia Facatativá. Es una de las más ungidas de toda la tierra. Y creo que con la ayuda de Dios vamos a grabar un disco en el tiempo de Dios. Amén. Un disco así bien bacano. Yo creo que la unción del Señor está sobre nosotros y su gracia está sobre nosotros. Miren, lo más lindo es soñar. Lo que el diablo te quiere robar es tus sueños. El que tú no creas que vas a conquistar grandes cosas para Dios. Pero algo que el diablo nunca me podrá robar son los sueños. Son mi fe, mi esperanza en el Señor. Y creer que lo que Dios nos ha prometido, Él lo hará. Él lo hará. Sí o sí, Dios lo hará. Amén. Y hace 8 días en la alabanza el Señor me dijo: porque no quise la maldición para esta iglesia. Porque no quise la maldición para ti y te cambio la maldición en bendición, porque te amo, porque los amo. Y yo, wow, Señor, eso dice en Deuteronomio 23, verso 5. Dice: pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque tu Dios te ama. Al mediodía me la recordó, a la media tarde me la recordó, en la noche, en la madrugada, todos los días de esta semana, sin ir a buscar Deuteronomio, el Señor me recordaba esa palabra y yo: Señor, amén, Señor. Pero algo importante es que tú mires cuál era la maldición que a ti te había querido coger, o sea, que a ti te había afectado. ¿Cuál es? ¿Es algo heredado de tus padres? Porque algo fuerte son maldiciones generacionales. Miren, cuando uno hace las intercesiones nacionales, donde están hombres de la iglesia, cristianos, mire, eso es peticiones por montones. Por enfermedad, por vicios, por desintegración de los hogares, por depresión, por ansiedad. Y uno dice, y es que aquí ahí no se conectan personas inconversas. Entonces vemos cómo el enemigo a muchas personas todavía las tiene presas por maldiciones generacionales. Y las personas no saben contra quién están peleando. Y es contra el enemigo. Entonces me gustaría, yo sé que el Espíritu Santo les muestra a ustedes bajo qué maldición o contra qué ustedes han estado peleando, que Dios les da la victoria. Y yo recuerdo cuando tenía como 15 años, tenía 12, 13, y mi mamá me decía: cuando tú tengas 15 años, cuando usted tenga. Ella no me tuteaba, usted tenga, no a ninguno. 15 años va a ser como fulana de tal de gorda. Y esa es una señora así de gorda. Y así sucesivamente me decía eso, pero ella sin saber, ¿me entiende? Ella no tenía idea que ella no debía haber hecho eso. Ella no lo hizo con mala intención. Ella simplemente decía: ay, Clemencia, pero era guiada ¿por qué? Por la maldición que había sobre ella. Porque mi mamá, ella murió a los 74 años y está en el cielo con Dios, y esa fue una victoria que el Señor nos dio a mí, que me dio a mí. Mi papá también está en el cielo, ganó la salvación por Cristo, y eso fue
una batalla ganada, gloriosa, y me siento requete bendecida porque mis padres están en el cielo con el Señor por Jesucristo. Amén. Y ella murió pesando aproximadamente 100 kilos y medía como 1,45 de estatura. Imagínense, toda la vida desde que yo la conocí ella fue obesa, ¿sí? Y toda la vida como que siempre era eso. Y yo en mi corazón, en lo profundo yo decía, ¿a qué horas voy a estar así? ¿A qué horas voy a subir a 100 kilos? ¿Cómo va a pasar esto? Y llegó una etapa de mi vida después de los 40 donde yo me subí de peso. Y venía eso a la mente, que es como que algo que uno no discierne muy bien. Pero es como algo que te destina, es tu destino. Así te tocó, te va a tocar, no importa, acéptalo. Así es la maldición, ¿me entiendes? A ti te tocó esa vida, a ti te tocó ser pobre, acéptalo. Siempre vas a estar sin carro, tú nunca vas a tener carro. Siempre te va a tocar pagar arriendo, te tocó a ti esa vida. Es que a ti, ¿me entiendes? Como esa maldición es como algo que tú no puedes discernir bien. No es que a ti te tocó ese marido y te tocó sufrir, a ti te tocó un hogar difícil, a ti te tocaron hijos difíciles, a ti te tocó esto, a ti te tocó esto. Mira, tú vas a estar triste toda la vida porque la felicidad no es para ti, el gozo no es para ti. Tú naciste para ser un amargado, un triste. No sé si ustedes me entiendan o yo me haga explicar de cómo la maldición actúa, ¿sí? Entonces, una vez una señora muy allegada a mí me dijo, ay, yo tuve un sueño contigo. Yo, ay, ¿de verdad? Me dijo, sí, pero dijo, me soñé que estabas así de gorda. Miren, yo salí de hablar con esa señora a llorar al carro. Eso sucedió hace como unos 8 años. Salí a llorar. Y yo dentro de mí yo decía, pero ¿por qué esta señora tiene tanto poder sobre mi vida? ¿Por qué lloro por esto? ¿Por qué estoy llorando por esto? Si yo puedo cancelar esas palabras, si yo no acepto esas palabras, si yo no acepto ese sueño. Pero era tan duro, ¿por qué? Porque el diablo lo había usado actuando bajo la maldición, ¿me entiendes? Que había sobre mi vida, que le había heredado de mi mamá de la suya y no sé cuántas generaciones atrás. Y yo lloraba y Álvaro se subió luego y yo no podía del llanto y dice, ¿pero qué te pasó? Porque lloras y yo no quería decirle porque yo decía, esto es tonto, o sea, esto es bobo. ¿Cómo le voy a decir a Álvaro que estoy llorando porque esa señora me dijo eso? Pero saben, era la maldición. Pero ahora, ¿qué dice el Señor? Porque Dios no quiso la maldición para ti. Y ahora ha cambiado la maldición en bendición. Y aquí se los digo en ese caso mío y en ese caso ahí en el área financiero, en el área emocional, en todas las áreas. Y ahora, ¿qué puedo decir? Dios me libró de la maldición de la obesidad. Nunca voy a ser gorda por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Hay personas que son delgadas como mi esposo porque no se engordan con nada, no tienen que hacer ningún esfuerzo. Pero yo tuve que batallar en esa área mucho, pero mucho. Es que es algo que ustedes saben, ¿me entiende? Hay personas que es en su área emocional, en su área sentimental. Yo digo jóvenes que tienen 25, 28 años y en un conflicto en su área sentimental de que es que no me va a quedar sola, que me tocó apañar a aquel, a cualquiera. Yo, pero ¿por qué no tienes por qué, mejor dicho, sufrir porque te vas a quedar soltera? Muchachas hermosas, bonitas, jóvenes lindos. Pero ¿qué pasa? Hay una maldición sobre ellos. Y como yo no tuve que batallar con esa área, entonces yo digo, pero ¿por qué si tú eres profesional, eres un empresario, eres lindo por fuera, por dentro, por qué estás luchando con esa área? ¿Por qué sientes que te vas a quedar solo? Que para ti no hay un hogar, que tú no tienes cómo formar una familia. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Hay personas que en el área financiera dicen, no, yo no, o sea, así como mis papás les fue mal, a mí también me va a ir mal y no voy a salir. Y la gente dice, pero es fácil hacer dinero, es fácil. Mire, tú haces esto y aquello y tú haces un negocio y tú vas a la empresa o tú trabajas o estudias y tienes un trabajo y compras una casa.
Cuando yo me fui a casar con Álvaro, yo tenía unos buenos ahorros. Y yo decía, es fácil ahorrar. Miren, nunca se me pasó por la mente que era difícil conseguir trabajo. Jamás. Yo siempre sabía que aquí en FACA hay mucho trabajo y buen trabajo. Y que uno puede ascender y que le pueden aumentar el sueldo y espectacular. Pero luego me encontré con unas personas que decían, no hay trabajo. Y yo, ¿qué? No hay, ¿cómo que no? Sí hay mucho trabajo, pero saben, es porque hay una maldición en esa área. Y ellos creen que no se abren puertas, que les tocó a ellos, mejor dicho, los trabajos más difíciles, las peores, bueno, trabajo no, empleo. Porque trabajo es un castigo. Si uno lo busca en el diccionario, yo lo busqué en el diccionario, ¿qué significa trabajo? Y es un castigo, es como algo tortuoso, es una tortura. Entonces yo digo, Señor, a mis hijos dales buenos empleos. Estoy cambiando esa palabra de trabajo porque búsquelo en el diccionario. Tortura, mejor dicho, es un castigo y no. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio un huerto ¿para qué? Para labrar, para laborar. Y ellos eran dichosos antes de caer, laborando, labrando. Estoy cambiando, mira, hace como 3 meses estoy cambiando esa palabra. No voy a decir, Señor, dale un buen trabajo a mis hijos. No, un buen empleo, mientras que tienen sus propias empresas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Porque Dios no quiso la maldición y cambió la maldición en bendición. Pero ¿qué hay que hacer? Tú tienes que mirar y decir, Señor, yo en mi caso dije, Señor, toda maldición de sobrepeso, de gordura, la llevo a la cruz del Calvario y no la acepto. Renuncio porque Dios dice que no quiso la maldición para mí. Y en el nombre de Jesús me niego, Señor, esa maldición se ha cortado en mi vida y en mis generaciones. Mis hijos, ni mis nietos, ni nietas, nunca nadie más sufrirá de sobrepeso en mi familia. ¿Por qué? Porque Dios no quiso la maldición y cambió la maldición en bendición, porque nos ama. Amén. Y todos mis hijos tendrán cuerpos atléticos, mis nietos, bisnietos, porque ahora hay bendición en esa área. Amén. Ahora hay salud completa para los cuerpos. Nadie va a sufrir de tiroides, porque a veces la tiroides hace que se engorden las personas. Ninguna de las mujeres va a tener problemas en la premenopausia ni en la menopausia para que se engorden en esas etapas. Ninguna, porque Dios cambia la maldición en bendición. Amén. ¿Sobre qué influencia había sobre tu vida? ¿Contra quién tú sientes que el diablo te dice, vas a estarte aquí, vas a perder, eres esto, no vas a salir adelante? Pero es algo que uno dice, no es que, ¿cómo hago yo? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Ahí el Señor te dice, hoy entrega esa maldición en la cruz. Porque la palabra dice que Cristo se hizo maldición llevando nuestra maldición. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, ni en la pobreza, ni en la enfermedad, ni en los accidentes, ni en la desintegración familiar, porque esa es otra maldición, que es los divorcios y la desintegración familiar. Eso es una maldición donde las parejas pelean y pelean y pelean y pelean. Miren, y ocurren cosas que uno dice, pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo fue a pasar esto? Pero eso es que por la maldición, que aún desde la luna de miel empieza el diablo a dar un rostro, empiezan a pelear por cosas que uno dice, ¿por qué hiciste eso? Pero ¿cómo se te ocurrió? Pero no, esto, aquello. Es la maldición. Peleitos, dice, maldición de divorcios y de desintegración familiar, donde los hijos pelean, donde los hermanos, donde los primos pelean. Pero saben, Dios cambia esa maldición. Esa también estaba en mi casa, en mi vida, por supuesto. Pero saben, ya Dios cambió esa maldición en bendición. Pero ¿cuál es la bendición? Hogares unidos, parejas fortalecidas, familias unidas. Y algo importante ahí es que una familia que ora unida permanece unida. Diga, una familia que ora unida permanece unida.
Por eso es importante que los padres y los hijos oren para permanecer en unidad. Entonces, ahorita vamos a orar. Diga toda maldición, diga, porque el Señor no quiso la maldición para mi vida, ni para mi casa, y cambió la maldición en bendición, porque Él me ama. Fuerte ese aplauso a Jesús. ¿Y qué hay que hacer? Cerrarle la puerta, echar fuera. Yo ya eché fuera esa maldición de obesidad, de sobrepeso, ya. Y saben, cerré esa puerta y la sellé con la sangre de Cristo, y nunca nadie más podrá volver a abrir esa puerta. Y por último, más que vencedores en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2:14, la palabra dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén y amén. Dice la palabra, más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero aquí dice el cual, pero dice gracias a Dios sean dadas a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los triunfos? Dios ya te dio la victoria. Lo que pasa es que todavía no te has enterado. No te has enterado todavía. Recuerden, había un lugar en la Segunda Guerra Mundial donde estaban sufriendo muchísimo, porque estaba la ocupación del ejército enemigo. Y ya habían pasado 2 días de haber terminado la guerra mundial y ellos no sabían y estaban todavía bajo la opresión. Pero tan pronto llegó la noticia a ese lugar de que había terminado la guerra, ahí mismo, cuando ellos supieron que tuvieron la victoria, que su ejército, que su nación había tenido la victoria, inmediatamente, wow, vino una alegría y el ejército enemigo fue todo replegado, todo el ejército enemigo que estaba sobre esa ciudad, porque había una ciudad específica donde la radio se cortó, donde no había comunicaciones, pero en todo el resto del país ya todos estaban ondeando la victoria, sí, victoriosos, y ya los enemigos se habían ido. Pero en esa ciudad, por no haber comunicación, ¿qué sucedió? No se habían dado cuenta. Y ahí estaban todavía hostigándolos. Pero tan pronto llegó la noticia, ¿qué sucedió? Los que estaban ahí oprimidos dijeron: la victoria, ya nuestra nación, los nuestros ganaron. Wow, vino fuerza, fortaleza. Y el ejército enemigo que estaba en contra de ellos inmediatamente supo que habían sido derrotados. ¡Pah! Todos soltaron sus armas y les tocó entregarse. Tú ya tienes la victoria en esa área, en lo que estás, enfrentando. Pero lo que pasa es que de pronto todavía no te has enterado. Ya Dios te dio la victoria. Jesús te dio la victoria en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué dice? Que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva en triunfo. Dios te dio la victoria sobre ese vicio, sobre esa circunstancia. Y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A ver, acércate al que está a tu lado y dile: ¿a qué hueles? Hueles a Jesús. Hueles a Jesús. Hueles a Jesús. Hueles a Jesús. Pero saben, aquí dice que Dios nos envía a llevar las buenas noticias a otros. Dios nos da la victoria, ¿para qué? Para que nosotros vayamos y le compartamos a otras personas de Jesús. Amén. Vamos a compartir de este evangelio, porque mientras que tú compartas de la palabra de Dios, tú vas estableciendo el reino de los cielos y Dios te va respaldando. A medida que tú le sirves a Dios, Dios te va a respaldar. Amén. Y vas a ver victorias en tu casa como nunca siquiera antes las has
imaginado. Por la sangre de Cristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por estos 7 días de ayuno. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. A cada uno, Señor, nos diste palabras personales, palabras para la familia, para la iglesia. Pero, Señor, en toda la semana nos hablaste a través de nuestro pastor César. Cada mañana, cada declaración, Señor, fue tan vital, tan importante para nosotros, Señor. Gracias, porque eras tú, Espíritu Santo, hablándonos a través de nuestro pastor César. Y hoy también, Señor, en esa declaración eres tú, Espíritu Santo, hablándonos de la victoria contundente, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Hoy podemos cantar, Señor, las victorias de Dios. Señor, oro porque venga revelación del poder de tu sangre, Señor, a tus hijos. Que cada hijo tuyo pueda ver, Señor, el poder que hay en la sangre de Cristo. Y que por la sangre de Jesús, Señor, somos más que vencedores. Porque tu palabra dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque han negado su vida hasta la muerte. Señor, gracias, trae la revelación de tu sangre, Señor, que hay poder en la sangre del Cordero inmolado de Dios. Señor, gracias por todo lo que hiciste, Señor, en esta semana, en cada familia, Señor, porque oramos no solamente por los que estaban ayunando, sino por toda la iglesia. Si tú no ayunaste, Dios está peleando por ti, también te bendijo, porque fue toda la iglesia. Señor, gracias. Y tú vas a darle las gracias porque el Señor derribó a tus enemigos. Tú vas a decir, como dijo Moisés: cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Dile: Señor, tú triunfaste, Señor, en contra de mi adversario, en contra de mi oponente, Señor. Dile: gracias, gracias, Señor, porque tú arrojaste al mar, al caballo y al jinete. Dile: el Señor es mi fuerza y mi canción. Aleluya, Señor, tú eres nuestra fuerza, nuestra canción, y Él nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria. Iglesia Misión Carismática, Dios te dio la victoria. Iglesia, eres más que vencedora. Dios te ha dado la victoria, iglesia. Dios te ha dado la victoria. Todos tus enemigos fueron destruidos. Dios me ha dado la victoria. Dios le ha dado la victoria a esta iglesia. Él es nuestro Dios y lo alabaremos, porque Él arrojó al mar los carros y al ejército de Faraón. A ese Faraón que había sobre esta iglesia, sobre la ciudad, Señor, tú los arrojaste. Los mejores oficiales de Faraón, todos esos poderes demoníacos se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Con piedras se hundieron hasta el fondo. Señor, tu mano derecha, aleluya, Jesús. Señor, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder, aleluya, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Dios al cual adoramos, poderoso es el Dios al quien servimos, poderoso es el Dios en el que hemos creído. Jehová de los ejércitos, Yahvé es su nombre. Poderoso eres tú, Señor, y tú has extendido tu brazo derecho, Señor, y has peleado por nosotros, Señor, y nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste en la familia, Señor, Rojas. Gracias por lo que hiciste en la familia Cuervo, Señor. Gracias por lo que hiciste en la familia Labrador. Gracias. Gracias por lo que hiciste, Señor, en la familia Torres. En cada familia, Señor. En la familia Ávila, Señor. Gracias. Gracias.
Y tú vas a decir: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Con grandeza, Señor, y con majestad derribaste, Señor, a los que se levantaron contra ti en esta ciudad. Señor, en estos 7 días tú desataste tu ardiente furia y los consumiste como a paja, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que todo poder demoníaco que había en Facatativá, que la tenía anulada, que la tenía sin crecimiento, sin prosperidad, Señor, esos poderes demoníacos en estos 7 días fueron consumidos como paja, Señor, y bendecimos nuestra ciudad. Declaramos que el ángel de Jehová ha venido a posar sobre esta ciudad. Declaramos en el nombre de Jesús que Facatativá crece, se multiplica. Bendecimos a nuestro alcalde, Señor, Luis Carlos Casas, Señor, a todos sus secretarios, Señor. Bendecimos este gobierno y declaramos que el temor de Jehová, Señor, cae sobre ellos, Señor, y ellos, Señor, harán conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito y a tus planes para esta ciudad, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, gracias. Y tú vas a mirar a Jesús en la cruz y vas a decir, y vas a ver la maldición allí. Tú no vas a ver más la maldición en tu vida, en tu corazón, en tus hijos, en tu casa. Tú la vas a ver en el cuerpo de Cristo. Allí Él llevó la maldición. Allí Él llevó la maldición de la muerte prematura. Allí Él llevó la maldición de la escasez económica permanente. Allí Él llevó la maldición de desintegración mental y emocional. Allí en la cruz el Señor llevó la maldición, cualquiera que sea. Onda rabakaya kota shitarabakayara. Onda rabakaya konda libatarakayara. Ota rabakaya. Y el Señor te dice: hijo, y a cambio de esa maldición Dios te bendice en esa área. Porque donde fuiste débil, ahora serás fuerte. Donde fuiste débil, serás fuerte. Donde fuiste débil, dile: gracias, Señor. La prosperidad viene, los argumentos se quitaron, hay poder en la sangre. Señor, yo hoy tomo una gota de la sangre que brotó de tu rostro en el Getsemaní. Señor, una gota de la sangre que brotó de tu cuerpo llagado, que brotó de tu cabeza a causa de la corona de espinas, que brotó de tu rostro, Señor, de tus manos, de tus pies, de tu costado, y la aplico sobre toda la iglesia. Y declaro que esa sangre santifica los hogares, limpia tu iglesia, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder al hacer las siete declaraciones de la sangre. Hay poder cuando tú aplicas esos 7 derramamientos. Señor, tú santificas ahora mismo tu iglesia. Señor, gracias, gracias, Señor, porque solo tú puedes santificarnos, Señor. Solo tú puedes purificarnos. Y te damos gracias, Señor, porque somos más que vencedores. Es un triunfo tan completo que no solamente hemos escapado del poder del enemigo y de la destrucción de él, sino que hemos destruido a nuestros enemigos y ganado un botín rico y valioso que tenemos que dar gracias y millones de gracias a nuestro Dios por darnos la victoria. Solo gracias, Señor. Solo gratitud en nuestro corazón por lo que has hecho, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque veremos el fruto. Veremos la respuesta, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso a Jesús.